pero la idea es acompañarlos y dejar claro las siguientes actividades que tenemos pendientes de las evidencias de física. Entonces, antes que nada, hacer un repaso general de lo que estuvimos trabajando en la sesión anterior. Habíamos quedado hasta las leyes de Newton, las cuales rápidamente, haciendo aquí un repaso, tenemos que la primera se refiere a la ley de la inercia, es decir, que todos los cuerpos tienden a permanecer en el estado que estaban inicialmente. Es decir, que si estaba en reposo, tienden a mantenerse en reposo, o si está en movimiento también, tienden a mantenerse en movimiento. La segunda y tercera ley, bueno, la segunda tiene que ver con la aceleración y su relación con la masa. Habíamos dicho que entre más masa tenga un cuerpo, mayor aceleración va a requerir. Y es por eso que en un carro de supermercado, cuando está vacío, es fácil moverlo, pero cuando empezamos a llenarlo, llega un momento donde ya tenemos que hacer más fuerza para poder maniobrarlo. Y esto sucede con todos los objetos. Eso tiene que ver con la segunda ley de Newton. Y la tercera, que es la de acción y reacción, es de las más conocidas y nos indica que toda acción produce un efecto de la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Y este es el principio por el cual nosotros podemos saltar, por ejemplo, ya que al saltar estamos haciendo fuerza contra el suelo y este a su vez ejerce una fuerza sobre nosotros, la que hace que nos impulsemos. Hoy vamos a hablar un poco sobre los tipos de energía. En este caso tenemos algunas de las más conocidas y representativas que son, por ejemplo, la energía cinética. La energía cinética está muy relacionada con las leyes de Newton que acabamos de repasar y se trata de esa energía que tienen los cuerpos al moverse. Esta se asocia al movimiento y depende de la masa y la velocidad. Por ejemplo, un coche en movimiento, em, cuando un patinador se desliza por una rampa, cuando un molino de viento se mueve. Todas esas son formas de visualizar la energía cinética. El movimiento de las aspas de un molino o una turbina en una represa de agua, todas esas es energía cinética. Tenemos también lo que es la energía potencial, y esa energía potencial se da debido a la posición que tiene un objeto dentro de un campo gravitatorio. Depende de la masa, gravedad y altura. Por ejemplo, si nosotros tomamos un objeto y lo subimos a un segundo piso, ese objeto va a adquirir energía potencial gravitatoria. Lo mismo pasa con el agua en una represa. Precisamente las represas tienen ese diseño porque lo que buscan es generar energía a través de la caída del agua. Entonces, lo que hace es que retienen el agua hasta cierta altura y después, cuando el agua va cayendo a cierta velocidad, mueve unas turbinas que son las que terminan impulsando la energía cinética para
almacenarla en forma de energía eléctrica. Así que todo objeto que nosotros podamos mantener a cierta altura, debido a efectos de la gravedad, estos van a adquirir una energía potencial, que es la que se va acumulando en la medida que éste se aleja del centro de gravedad de la Tierra. Es como si tomáramos un resorte, que también es una forma de energía potencial. Tomamos un resorte y lo estiramos, esta adquiere una energía potencial. En este caso se conoce como energía potencial elástica. Lo mismo pasa cuando estiramos un elástico o algo de caucho. En la medida que lo vamos estirando, este adquiere una energía potencial. Y cuando lo soltamos, este libera esa energía potencial y se transforma en energía cinética y se retrae nuevamente. Otro tipo de energía que podemos nosotros encontrar es la energía eléctrica. Esta energía eléctrica se debe al movimiento de las cargas eléctricas de las partículas. Ustedes saben que todos los objetos estamos hechos de átomos y esos átomos son una combinación de partículas más pequeñas que son los protones y electrones y neutrones. Principalmente los protones son las partículas que tienen una energía positiva y que se encuentran en el núcleo del átomo, y las partículas que tienen una energía negativa son las que se mueven alrededor, que se conocen como electrones. Esta interacción entre cargas positivas y negativas son las que dan la naturaleza a los diversos objetos. Cuando un objeto tiene más carga positiva que otro, entonces esa diferencia de cargas es lo que genera la energía eléctrica. Por ejemplo, en un circuito, precisamente ese cambio de potencial de cargas eléctricas positivas y negativas es lo que permite que la corriente se mueva a través del circuito cuando tenemos un interruptor y este nos genera la energía potencial o la energía eléctrica como tal. Tenemos otro tipo de energía que es la térmica, y este, como su nombre lo indica, está relacionada con la temperatura, el movimiento de las partículas debido a su temperatura. Cuando nosotros calentamos una taza con agua, esta tiene energía térmica. Las partículas del agua se empiezan a mover más rápidamente y eso es lo que nosotros percibimos como el calor, la, esa energía potencial que tiende a cambiar la temperatura del objeto y que por eso si nosotros tocamos algo caliente, automáticamente tenemos la reacción de porque sentimos esa diferencia de temperatura, esa energía térmica que está liberando esa superficie. Esto se puede aprovechar para muchas cosas, por ejemplo, em, en algunos lugares donde el sol es bastante intenso, se han probado ciertos elementos que permiten convertir esa energía térmica en energía eléctrica. Ponen una serie de espejos, por ejemplo, ubicados de cierta manera que reflejen el brillo del sol hacia un recipiente que contiene agua, y el calor intenso permite que éste empiece a hervir y eso se transforma en energía térmica. También hay estufas solares. No sé si alguna vez han escuchado, pero también en ciertos lugares para ahorrar energía, para ahorrar, que no tienen de pronto acceso a gas natural o a otras formas de poder cocinar los alimentos, desarrollan unos ciertos elementos que concentran esa luz del sol
recipientes y terminan calentando la comida. Sirven para poder cocinar. Entonces, estos cuatro ejemplos principales son formas de hablar de la energía, de mencionar cómo se expresa la energía de forma natural, a través del movimiento, a través de la posición, a través de la diferencia de cargas y a través del movimiento de las partículas que viene siendo la energía térmica. Hay un principio muy importante en la física que es la conservación de la energía, que dicen que la energía no se pierde, sino que se transforma. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una bicicleta y empiezo a pedalear con ella, si yo dejo de pedalear, en algún momento esta se va a detener, porque la energía que yo le estoy imprimiendo a través del movimiento de los pies se va disipando a través de la fricción con el suelo y llega un momento donde esta energía se detiene. También si yo, por ejemplo, me froto las manos muy fuerte, las manos se calientan. Esto debido a que el movimiento que estoy haciendo con energía cinética entre las palmas de la mano van rozando las partículas de las manos y termina convirtiéndose en energía térmica. Por eso no funcionan las famosas máquinas de movimiento perpetuo. Hay muchos videos en internet donde las personas dicen que encontraron la fórmula para la energía gratis. Entonces ponen una serie de imanes, ponen por ejemplo una hélice y le ponen unos imanes y cuando acercan los imanes la hélice empieza a moverse. Y aparentemente pareciera que podía hacerlo de manera infinita porque se supone que la energía o el campo magnético que le ponen los imanes a esa hélice nunca se acaba. Entonces, si yo tengo dos imanes, un imán que está impulsando una hélice y esa hélice a la vez la conecta a una turbina generadora, podría tener en teoría energía gratis. Y uno se pregunta, pero ¿por qué eso no funciona en la realidad? ¿Por qué no crean una máquina que genere energía infinita? Y así se solucionan muchos de los problemas de la humanidad. Pero resulta que esas máquinas no funcionan, porque puede que el imán ayude en cierta medida que se mueva la hélice, pero ese campo magnético no es eterno. Llega un momento donde el imán que yo tenga puesto en la hélice se va, el campo magnético se va a igualar con el que yo estoy acercando y no se va a seguir moviendo. Y también la fricción que genera el movimiento de la hélice y el calor que se forma a través de esa fricción terminan llevándose toda la energía que yo estoy produciendo. Entonces, al final de cuentas, la energía que yo logro producir con el movimiento de ese imán y la hélice termina siendo muy pequeña en comparación con la energía que yo estoy gastando. Así que no tiene sentido crear máquinas que generen energía infinita. Si fuera así, todos los problemas se hubieran resuelto, todos los problemas de falta de energía. No tendríamos que sufrir por centrales eléctricas ni nada por el estilo. Entonces, la energía se va transformando. Para finalizar esta parte introductoria, hablamos sobre lo que son cambios físicos. Los cambios físicos son
las transformaciones que una sustancia experimenta en las propiedades sin que cambie su composición química. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tomar un elemento que es sólido y convertirlo a líquido, pero sigue siendo el mismo elemento. ¿De qué forma se pueden clasificar? Se pueden clasificar como reversibles, es decir, que podemos volver a tener el mismo elemento en su estado normal, como por ejemplo cuando congelamos agua, esta se convierte en hielo y después la volvemos a derretir, otra vez se convierte en agua líquida. Así que ese proceso es reversible. Yo puedo tomar un vaso con agua, meterlo en el congelador, lo saco del congelador, se transforma otra vez en líquido, vuelvo y lo pongo en la nevera y se congela nuevamente y así repetir el proceso. Puedo devolverme de un estado a otro. Pero también hay unos cambios que son los irreversibles. Por ejemplo, romper un vaso de vidrio. Si bien el vidrio puede seguir siendo vidrio, ya cuando lo rompo, no tengo manera de volverlo a unir, ya que este se rompe en muchos pedazos, entonces sería complejo volverlo nuevamente. Tendría que hace- hacer un cambio completo de la estructura para volver a obtener el vidrio. Tendría que reciclarlo completamente. Pero no puedo devolverme fácilmente de un estado a otro. Y los cambios de estado son los que se dan por reacciones como la fusión, la evaporación, condensación, solidificación, en el cual aquí se conserva la identidad química. Principios de conservación. La materia no se crea ni se destruye, solo que se transforma. Eso también sucede con la energía. Por ejemplo, la masa total de un sistema aislado permanece constante. Si yo tomo 100 gramos de hielo, esos 100 gramos de hielo los puedo convertir en 100 gramos de agua líquida. Lo mismo pasa con la energía. Si una pelota cae, su energía potencial se convierte en energía cinética. Y todos estos principios nos ayudan a predecir y entender el comportamiento de la naturaleza. Entonces, en términos generales, esto es lo que se refiere a los cambios físicos y químicos de la materia. Como les digo nuevamente, me gustaría poder eh, expandirme un poco más, pero por temas de salud me queda complejo, entonces quisiera aprovechar el espacio para aclarar el tema de las evidencias. Entonces voy a buscar la guía para que sigamos revisando lo que sigue con las evidencias pendientes.
Bueno, aquí tenemos la guía de aprendizaje. Habíamos quedado hasta aquí, habíamos dicho que la primera evidencia era cuestionario. Aquí la evidencia del cuestionario es la primera que ya estaba habilitada. Son unas preguntas sobre los principios y leyes fundamentales de la física. La segunda evidencia era sobre un video de de una de las leyes de Newton. Aquí dice claramente que a través de la experimentación deberá presentar un video donde demostrará una de las tres leyes de Newton, con un experimento donde presente esa ley. Es un video que no debe durar más de 7 minutos, tampoco menos de 3. Y lo que hay que hacer es tomar una de las tres leyes, puede ser la de inercia, la de la masa o la de acción y reacción. Cualquiera de las tres y representarla a través de una situación cotidiana, algo que podamos tener a la mano, donde podamos explicar que se aplica esa ley. Aquí están los lineamientos. Luego tenemos una evidencia que es un informe de laboratorio. Esta tiene que ver con el tema que acabamos de hablar, que es la conservación de la energía. Dice que la energía de un sistema puede cambiar de forma, pero se conserva. Aquí hablan de los tipos de energía cinética, potencial gravitatoria, energía potencial elástica y energía térmica. ¿Qué es lo que deben realizar? Aquí dice, investigue los tipos de energía, parámetros y sus variables. Realice un cuadro comparativo entre la energía cinética, potencial elástica, térmica, eólica, solar, entre otras que conozca. Mencione cómo se transforman las energías de una a otra. Haga un listado de parámetros físicos. Seleccione tres para realizar un análisis. Registre en un diagrama las recomendaciones para análisis a realizar. Alistamiento para experimento, elementos, observaciones antes del experimento, observaciones al final y conclusión. Es decir, ustedes ahí pueden, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero hablar sobre los cambios físicos, la transformación de la energía, puedo poner un ejemplo donde quizás lanzo un objeto con un elástico. Entonces, para yo explicar esa situación a través de un informe de laboratorio, tengo que describir primero la teoría que hay detrás de la energía elástica, cómo funciona, cómo se aplica. Tengo que explicar la metodología que voy a usar, o sea, explicar cómo va a ser el experimento. Por muy sencillo que sea, tengo que saberlo explicar. Después, tengo que hablar sobre qué materiales necesito.
y luego la ejecución del experimento, donde tengo que poner fotografías donde yo esté realizando el experimento. Si es necesario tomar mediciones, cálculos y por último, hacer unas conclusiones. De eso se trata un informe de laboratorio. Es como si yo estuviera haciendo un experimento. Aquí, por ejemplo, dice, realice al menos 3 pruebas, tome fotos como evidencia y tome nota de las observaciones. Entonces, si yo tomo el elástico y tomo un objeto y lo lanzo, entonces muestro, lo hago 3 veces y tomo 3 fotos de lo que estaba haciendo. Y puedo mostrar, por ejemplo, cuánta distancia estiré el elástico y después cuánta distancia recorrió el objeto que yo lancé con ese elástico. En general, esto es lo que debe cumplir ese informe de laboratorio. Una parte teórica, la parte metodológica, los materiales, el experimento y las conclusiones. Aquí están los lineamientos, el formato. Y luego viene la última evidencia que se divide en 2 partes. Una que tiene que ver con un video expositivo sobre experimento de aplicación. En este caso vamos a hablar de cambios físicos. Aquí, un video expositivo sobre las temáticas de conservación de la energía. A su vez, relacionar 10 avances tecnológicos que involucren dichos temas. Es decir, este va a ser más como una exposición sobre sobre la conservación de la energía. Y va a tener las mismas eh, directrices que el primero que estábamos haciendo. La duración tiene que tener imágenes reales, es decir, no van a tomar imágenes de internet y las van a poner dentro del video, tienen que ser imágenes que ustedes mismos estén generando. Y por último, van a subir una bitácora que es como un resumen de todo lo que ustedes hicieron. ¿En qué consiste? Este es un proceso documental que permite la recopilación de un aprendizaje. En pocas palabras, ustedes van a subir una carpeta donde tengan todo lo que hicieron en las evidencias de física, los informes, eh, un documento con los enlaces a los videos, es decir, en la evidencia final de su desarrollo de evidencias. Aquí, por ejemplo, ubique una definición personal del concepto de física y sus leyes aplicadas en contexto productivo y social. Tienen que poner también la URL, o sea, los enlaces de los videos expositivos, el informe de laboratorio, los registros fotográficos de los experimentos que hizo. Y por último, realizar una infografía donde va a resumir el contenido del componente. Entonces, esta viene siendo como una carpeta donde van a tener todo el resumen
de lo que hicieron en las tres evidencias. Esta la pueden comprimir y la suben en ese espacio que dice bitácora. Entonces, ustedes tengan su carpeta organizada donde van metiendo todas las actividades que hicieron de física, las imágenes, videos, todo lo van organizando ahí que se vea claro. Pues pueden poner una carpeta por actividad también dentro de esta para que esté más organizado. Y por último, pueden comprimir esa carpeta para subirla dentro de el espacio indicado. Entonces nos quedan pendientes para esta semana ir desarrollando el experimento de aplicación que es sobre los, la conservación de la energía, un informe de laboratorio, un video expositivo sobre la conservación de la energía y la bitácora, que es el resumen de todas las actividades. Una carpeta donde recopilen todo lo que hicieron, además de desarrollar lo que les piden ahí, que es una infografía y el desarrollo del concepto individual sobre física y los principios y leyes fundamentales. De eso se tratan las evidencias que nos quedan pendientes de la competencia de física. No sé si tengan alguna duda, comentario. Sí, profe, una preguntita. ¿Ese tema de estos trabajos em, se califican individualmente o se sigue manejando el tema del grupo? Pues hasta el momento en la plataforma se reciben de forma individual. No sé qué han hablado con el instructor, que es En este caso lo hacemos como la persona que es gestor de la ficha. Si ustedes quieren, lo pueden trabajar en grupos, pero lo deben subir cada uno en el espacio indicado. listo, profe. Se puede manejar de esa forma. Ok. Y la fecha máxima de entrega es para el 5, ¿sí? Y esa es la fecha de entrega, pero acuérdense que hay una fecha límite que es la de terminación de la fase. De todas maneras, lo ideal es que ustedes aprovechen la fecha de entrega programada para que no se dejen acumular trabajo. Vale, profe, gracias. Listo, entonces de todas maneras, yo estaré esperando a ver si el miércoles programo una sesión de refuerzo para invitarlos nuevamente a todos, ya que veo que no están participando todos en las sesiones, pero voy a hacer una última para aclaración de dudas e inquietudes. Y así todos los que de pronto no hayan podido ingresar en las sesiones puedan entrar y preguntar lo que requieran en esa última sesión. Entonces, queden atentos ahí al enlace para que nos veamos nuevamente el miércoles. Vale, profe, gracias.